Saludos amigos de Chile y Latinoamérica que se unen a esta señal que te capacita en la comodidad ya de tu trabajo también, porque estamos en reactivación económica Latinoamérica completa. Queremos agradecerles por acompañarnos en este programa especial que gracias al auspicio de Mercom de Chile podemos hacerlo. Queremos saludar y enlazarnos a Chile con Felipe Mera. Felipe, un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Espero que estén muy bien. Muchísimas Gusto gracias, saludar. Felipe. Excelente. Hoy vamos a conversar de un tema que nos han preguntado muchos técnicos. ¿Cómo podemos diagnosticar con el analizador de gases? Por favor, quisiera que nos cuentes, Mercom ofrece esta solución de analizadores de gases y en esta parte, en esta introducción que queremos hacer con todos, quisiera que nos cuentes cómo es el equipo que Mercom actualmente ofrece. Bueno, nosotros ofrecemos ya hace bastante tiempo soluciones en lo que es analizadores de gases y en particular trabajamos con un equipo que es el analizador de gases QGA 6000 de origen coreano, que permite leer o diagnosticar más de 4 a 5 gases. Entonces, permite realizar una lectura precisa y concisa en los vehículos que en este momento circulan en nuestro país y así poder tener una lectura de vehículos más nuevos y más antiguos dentro de nuestro parque automotriz. Así es. Bueno, siempre Mercom ofreciendo soluciones, primero que son accesibles para que usted lo tenga en su taller automotriz. De esto se trata esta capacitación. Claro, que es aplicable a cualquier equipo que usted tenga o desee adquirirlo. Y si desea adquirirlo, pues piense en Mercom para hacerlo. Querido Felipe, nuevamente, muchísimas gracias por permitirnos llegar a los técnicos en Latinoamérica y Chile y que aprovechen esta capacitación. ¿Quisiera alguna palabra adicional de tu parte? Sí, por supuesto. Bueno, agradecer, como tú muy bien dices, agradecer a todos nuestros espectadores que nos ven en Chile y en Latinoamérica y muy orgullosos de participar de este enlace que estamos haciendo en estos momentos y también poder seguir trabajando juntos en estas charlas y entregar el mayor conocimiento a todos ustedes y poder también entregar nuevas tecnologías al menor costo posible. Así es, Felipe. Entonces, amigos, pónganse cómodos que vamos a aprender tips muy importantes para que podamos diagnosticar el estado tanto mecánico como eléctrico del motor a través del analizador de gases. Y lo hacemos de inmediato. Para muchos de nosotros, el analizador de gases lo conjugamos o lo empatamos al tema de revisión técnica vehicular. Y realmente nos damos cuenta que este equipo fue creado para diagnóstico vehicular. Es decir, pongamos un ejemplo, cuando uno se enferma, va al doctor, va a la clínica y le dice, mire, lo primero que vamos a tener que hacer es exámenes médicos. En el vehículo pasa lo mismo. El analizador de gases y el diagnóstico con analizador de gases es este examen clínico que yo voy a hacer a mi motor para saber el estado en que se encuentra. ¿En qué estado? El estado mecánico, el estado eléctrico y el estado electrónico. Esto es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Como ustedes saben, este es un analizador de gases. No vamos a topar una marca en específico, sino que lo que vamos a aprender hoy va a ser aplicable a todos los analizadores de gases, ya que el principio es lo mismo para cada uno de ellos. Este analizador de gases tiene una parte muy importante e indispensable, y digamos que fundamental, que es la cámara de gases bench, que es la tarjetita electrónica que tiene un túnel donde van varias luces, ¿sí? Entre luces infrarrojas, que van a medir la proporción y la cantidad de todos los gases contaminantes que salen del vehículo. Es muy importante recalcar en esta parte que la cámara bench es utilizado en varios equipos, es decir, hay muchos fabricantes de analizadores de gases, pero pocos fabricantes de cámaras de medición bench. Vamos acá.
Vamos a entender lo siguiente. Recordemos que la inyección electrónica, el objetivo principal no es tanto mejorar la potencia, optimizar el funcionamiento del motor, sino que antes de eso está el tema de emisiones contaminantes. Como ustedes ven en la imagen, este es el mundo, antes o post cuarentena. Yo creo que luego de la cuarentena esto sí se mejoró, pero miren en lo que hemos estado luchando técnicos, mecánicos y todos los organismos que tienen que ver con control vehicular, ¿sí? En bajar las emisiones contaminantes, en bajar esta emisión de CO2 que realmente es muy insostenible, y los mayores contaminantes, claro que sí, son los vehículos de combustión interna. Partiendo de esto, la inyección electrónica va a atacar esto, y si va a atacar esto, es que se creó en muchos países la revisión técnica mecánica. Y claro que parte de eso, o un equipo muy importante para eso, es el analizador de gases. Pero recordemos que vamos a topar hoy al analizador de gases como un equipo fundamental, importante para el diagnóstico automotriz. Perfecto. Vamos a iniciar con esto y queremos que nos ayuden con esta presentación y con esta plantilla que vemos este momento. Si un motor tuviera una combustión perfecta, acordémonos que vamos a necesitar 3 ingredientes. ¿Cuál es el primero? El combustible, la chispa y el oxígeno. Es decir, que la magia de la combustión en el motor se produce porque yo tengo combustible, chispa y oxígeno. ¿Dónde tengo el oxígeno? Pues en el aire. ¿Dónde tengo el combustible? En este caso, en la gasolina o el elemento que utilice yo como comburente. Si yo tengo esto, lo voy a someter a un proceso de combustión, y si este motor tuviera una combustión perfecta, a la final yo obtendría solo calor, nitrógeno, CO2, oxígeno y agua. Eso es lo que yo debería tener. Idealmente, un motor en combustión perfecta, ojo, calor, nitrógeno, CO2, oxígeno y agua. Agua, sí, agua. Es por esa razón que cuando prendemos, por ejemplo, el carro en la mañana y empieza a abrigarse o a calentarse el mismo, vemos que sale gotitas de agua por el tubo de escape. Eso puede ser síntomas o de que la combustión está bien, que el motor está trabajando bien, como que si esto es en mucha proporción, es decir, tenemos mucha presencia de agua e incluso humo blanco, de pronto podemos echarle la culpa a un problema de recalentamiento del motor, como el caso de que se llegue a soplar el empaque del cabezote o la cabeza de cilindros. Pero si vemos agua, vamos a tener por lo general una combustión que está bien. Pero bueno, nos vamos a pasar de la parte ideal a la parte real, a la parte donde tenemos un motor que ya tiene sus años de funcionamiento, su tiempo de desgaste, y vamos a ver qué pasó acá. Nuevamente pedimos que nos enfoquen acá. Habíamos visto que en el combustible voy a tener hidrocarburos. ¿Qué es un hidrocarburos? Es un carburo, es un comburente en estado líquido. Es el hidrocarburo y claro, por ejemplo, en el caso del diésel voy a tener partículas de azufre, que en América Latina sufrimos de tener un combustible, específicamente el diésel, con mucho material particulado de azufre. ¿En qué afecta? Afecta muchísimo en el tema de contaminación y también en el tema de desgaste anormal del motor. Acordémonos que a altas temperaturas el azufre, al mezclarse con el agua, crea el ácido sulfúrico y desgasta, ojo, desgasta las paredes del cilindro. Muy bien, ¿qué tenemos ahora en la parte de oxígeno? Acordémonos que el aire que ingresa al motor, tiene estos 3 componentes. Tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene agua. ¿Sí? Recordemos también el porcentaje de oxígeno y nitrógeno. Acordémonos que ahora el agua en el medio ambiente lo conocemos como humedad relativa. En climas más húmedos, más calurosos, podemos hablar que el índice de humedad o la cantidad o porcentaje
de agua en el medio ambiente va a ser alto. Perfecto, estamos hablando de una combustión que no es perfecta, no es ideal. Tenemos esto acá, ingresa el combustible por el depósito, el aire por el filtro, ingresa a nuestro motor, se produce este proceso de combustión. ¿Y qué tenemos al final? Nitrógeno, oxígeno, agua, dióxido de carbono. Hasta aquí son los componentes que en la diapositiva anterior los observábamos. Pero ahora, ¿qué es lo que no debería estar en la combustión? Monóxido de carbono, óxidos nitrosos u óxidos nítricos, dióxido de azufre, hidrocarburos y partículas de hollín en el caso de motores que son a diésel. Es decir, hasta acá, normal. De aquí para acá es el gran problema que tenemos de gases contaminantes. Recordemos que el mayor agente contaminante por lo que los motores tratan de bajar el consumo de combustible es el CO2 o dióxido de carbono. Oiga, pero me pueden decir ustedes, el dióxido de carbono pues es un gas natural, es un gas que se obtiene fruto de la respiración de las personas, ¿sí? Nosotros inhalamos aire, exhalamos CO2, pero es fruto también de que en la combustión de los motores el nivel de CO2 ha superado la capacidad de absorción del medio ambiente. Y el CO2 hoy es el causante de que tengamos este fenómeno que conocemos como calentamiento global. Vamos a entender un poco estos conceptos, porque luego en el diagnóstico del motor, donde se viene lo interesante, nos van a servir todos estos conceptos, porque yo voy a saber desde qué punto voy a atacar a bajar estos gases contaminantes, y si yo los bajo, es muy seguro que también estoy subiendo la eficiencia de mi motor. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a entender igual. El monóxido de carbono, vamos a hablar de todos los principales contaminantes que yo estoy produciendo en mi motor de combustión interna. Tengo el monóxido de carbono o CO, los óxidos de nitrógeno u óxidos nítricos, los hidrocarburos HC, el dióxido de carbono CO2, que como habíamos hablado es el causante de este efecto invernadero, y el dióxido de azufre CO2. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entendamos rápidamente de qué consisten estos gases contaminantes, qué son y por qué algunos de ellos, como el caso del monóxido de carbono, se vuelven completamente venenosos. No se puede percibir, no se puede oler, no se puede mirar al monóxido de carbono. No, porque es un gas incoloro, insaboro. Pero tiene un gran problema el CO, que cuando nosotros lo respiramos, ingresa por nuestro conducto respiratorio, el CO llega fácilmente a la sangre. ¿Cuál es el problema de ello? De que cuando ingresa al torrente sanguíneo, evita que el oxígeno se mezcle con la sangre. Y si el oxígeno no se mezcla con la sangre, va a ser imposible que el oxígeno ingrese a la cabeza. Es por eso que hemos escuchado que mucha gente ha muerto por el problema de inhalación de CO. Y ahí va otra mala noticia, que el CO, una vez que entra a la sangre, es difícil que nuestro cuerpo lo elimine. Algo parecido al plomo cuando ingresa con la sangre. Entonces, mucho cuidado también con las personas que trabajan con baterías o con plomo directamente en contacto. Asimismo, si nosotros trabajamos con vehículos que emiten CO, que son la mayoría, y no tomamos las precauciones necesarias como trabajar en un ambiente ventilado, en un ambiente que el CO pueda disiparse rápidamente en el aire, vamos a tener problemas que cada año nos vamos a tener que hacer un examen, ¿sí?, que se llama del carboximoglobina, para determinar cuánto CO ingresó a nuestro flujo sanguíneo y ver la capacidad de la sangre de llevar oxígeno a la cabeza.
Acordándonos de lo que habíamos comentado al inicio, mucha gente ha muerto por inhalación del CO. Sí, como usted lo escucha. En mi país, Ecuador, hace varios meses tuvimos una lamentable noticia de Crónica Roja que unos policías en su patrullaje de la noche se quedaron dormidos en el vehículo con el motor prendido y el aire acondicionado activado. Eso provocó que por una fuga en el tubo de escape todo ese CO suba arriba al habitáculo. Y las personas, en este caso los policías, murieron a los pocos minutos porque el CO tiene esa capacidad que si corta oxígeno a la cabeza, en 5 minutos de inhalación fuerte de más del 5%, yo entro en estado de inconsciencia, digamos como tal. A los 10 o 15 minutos, pues uno puede perder la vida. Entonces, el CO es muy indispensable saber controlarlo en los vehículos. Vamos al siguiente. Vamos a hablar de los hidrocarburos OHC, que también van a ser muy importantes ya en el tema de diagnóstico. El hidrocarburo es gasolina, es hidrocarburo que no llegó a combustionarse en la cámara de combustión por muchas razones, por una mezcla rica, por una mezcla pobre, es decir, cuando yo tenga una combustión imperfecta, voy a tener un estado, de HC alto. Muy bien. Para verificar la presencia de HC, yo en mi equipo, en el analizador de gases, lo voy a medir en ppm. El CO, recordemos que lo voy a medir en porcentaje, mientras que el HC lo voy a medir en ppm, que es partículas por millón. Muy bien, óxidos nitrosos. Aquí hay algo muy interesante. A pesar de que también es un gas altamente contaminante, casi en ningún lugar de Latinoamérica lo medimos al óxido nitroso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque primero se produce cerca de los 1300 grados centígrados. Imagínense, es mucha temperatura. Es decir, para llegar a esa temperatura en la cámara de combustión, el motor debe tener dos condiciones, ¿sí? Alta carga y alta temperatura. La alta carga produce alta temperatura. Para yo medir óxidos nitrosos, debería ir con el vehículo. Tengo que hacer dos cosas. O subirme con los amigos al carro, 5 personas en el vehículo, irnos a una cuesta, a una pendiente muy pronunciada y ahí medir los óxidos nitrosos, porque yo voy a tener alta carga y alta temperatura. Pero ahora vamos al taller o al centro de revisión vehicular. Va a ser muy complicado, porque no voy a poder generar esa alta carga en el motor para medir óxidos nitrosos si yo no tengo, por ejemplo, un dinamómetro dinámico, ¿sí? Que es un equipo, es un dinamómetro, pero que no va a estar completamente horizontal, sino que va a empezar en una plataforma a inclinarse para que pueda generar mayor carga de motor. Y ese momento recién voy a pedir óxidos nitrosos. En conclusión, a estos óxidos nitrosos no los mido en Latinoamérica, ni para diagnóstico ni para revisión vehicular, porque son muy difíciles de obtenerlos. Pero no se preocupen, que luego voy a tener la posibilidad de, a través tanto del HC, del CO y de los otros gases que vamos a ver, cómo diagnosticar mi motor de una manera adecuada. Vamos a pasar acá al pizarrón. Bueno, no vamos a pasar al pizarrón, nos vamos a la computadora y quiero graficarles algunos comportamientos de cómo son los gases. Vamos para acá, nos va a ayudar nuestro ayudante. Perfecto. Estamos acá. Vamos a sacar un marcador de aquí. Perfecto. Vamos a darle un color también. Vamos a empezar y con color negro, vamos a ver el comportamiento primero de algo que se llama CO. Vamos a dibujarlo acá. ¿Qué era el CO? El monóxido de carbono. Vamos a tener en esta gráfica, vamos a pedirles que enfoquemos toda esta parte para entender qué es lo que pasa con los gases. Nuestra mezcla va a ubicarse en cualquiera de este cuadrante.
Acordémonos que tenemos mezclas, tenemos tres tipos de mezcla, ¿cierto? Mezcla rica, mezcla estequiométrica y mezcla pobre. La mezcla rica es donde pasa dos cosas, o hay mucho combustible o está faltando aire. Ojo, mucho combustible o está faltando aire. Mientras que la zona pobre es donde tengo mucho oxígeno o está faltando combustible. ¿Ya? Cuando la mezcla es ideal y siempre la computadora o la ECU del vehículo va a tratar de que la mezcla sea ideal, va a ubicarse en esta zona que se va a llamar zona estequiométrica. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de estequiometría? ¿Sí? ¿O qué es una mezcla estequiométrica? ¿Se acuerdan de ese famoso, y lo vamos a escribir luego, del 14.7:1? 14.7 partes de aire por una parte de combustible. 14.7 partes de aire o de oxígeno por una parte de combustible. Cuando la mezcla tiene esta proporción, la conocemos como mezcla perfecta o mezcla estequiométrica. Vamos a entender ahora los gases, cómo se van a comportar en cada una de estas zonas. Y esto es lo primero que vamos a entender en el diagnóstico, para saber que si yo tengo un CO alto, voy a hablar de una mezcla o rica o pobre. Y vamos a ver, al CO. El CO tiene un comportamiento como lo vamos a ver acá. Es alto en zona rica, bajo en zona estequiométrica y más bajo en zona pobre. ¿Sí? El CO. ¿Qué saco de conclusión? De que solo en zona rica, ojo, zona rica que me está faltando oxígeno o sobrando combustible, el CO va a ser alto. Va a ser bajo en zona estequiométrica y se va a mantener más bajo en zona pobre. ¿Voy entendiendo ya el concepto? Es decir, que si yo mido los gases de un vehículo y en el reporte me sale un problema de CO alto, ¿yo puedo decir que el problema es que está mucho oxígeno? No. Va a ser que yo tengo poco oxígeno o mucho combustible. Es decir, cuando yo tenga niveles de CO alto, voy a echarle exclusivamente a un problema de exceso de combustible o mezcla rica. En mezcla pobre no voy a tener CO alto. Vamos con el siguiente gas y vamos a tomar a los hidrocarburos. ¿Cómo van a trabajar los hidrocarburos? Y le vamos a dar otro color. Aquí hay un comportamiento muy interesante con los HC, ¿sí? Hidrocarburos. Espero que ustedes lo puedan ver bien en sus pantallas. Y el hidrocarburo va a trabajar de la siguiente manera. El hidrocarburo va a ser alto en zona rica, bajo en zona estequiométrica y alto en zona pobre. ¿Qué tal los hidrocarburos? Los hidrocarburos van a ser altos en zona rica y altos en zona pobre. Y aquí tiene mucho que ver el concepto que les mencionaba al inicio. Cuando yo tengo una combustión que no es perfecta, sí, que el combustible no se está quemando de una manera adecuada, el hidrocarburo siempre va a estar alto. Es decir, si el motor tiene algún tipo de falla, el hidrocarburo siempre va a estar alto. Y cuando el motor esté en zona estequiométrica, este hidrocarburo va a ser bajo. Lógico, si la combustión es perfecta, el hidrocarburo o la cantidad de combustible que deja de quemarse tiene que ser muy bajo, muy bajo. Perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Qué otra cosa nos falta? El oxígeno. Vamos a ver cómo trabaja el oxígeno ahora en la mezcla. Vamos a darle de igual forma otro color. Vamos a ponerle un color, por ejemplo, rojo. Vamos a ponerle al oxígeno acá. ¿Sí? Lo vamos a poner como O2. Y vamos a decir que el oxígeno actúa de la siguiente manera. El oxígeno en zona rica será alto o bajo. Pues bajo.
Acuérdense, la zona rica o mucho combustible o poco aire. Entonces, en zona rica va a ser bajo, en zona estequiométrica va a mantenerse bajo y en zona pobre, que yo voy a trabajar con exceso de oxígeno, exceso de aire, el oxígeno va a ser alto, ¿sí? Entonces, el oxígeno va a ser bajo en zona rica, va a ser bajo en zona estequiométrica y va a ser alto en zona pobre, cuando yo tengo exceso de aire. Cuando yo entiendo esto, empiezo a pensar en el diagnóstico y en mi reporte. En mi analizador de gases, claro, yo tengo la medida de CO, tengo la medida de HC, tengo la medida de oxígeno. Y también hay otros gases que los voy a considerar. Por ejemplo, al CO2, que hablamos que es de los principales agentes contaminantes que están afectando el medio ambiente. Lo vamos a poner con color verde para que ustedes puedan distinguir. ¿Cómo trabaja el CO2? El CO2, vamos a ponerlo por acá. A ver, vamos a seleccionar bien el color. Vamos ahí, CO2. El CO2 va a ser bajo en zona rica, va a ser alto en zona estequiométrica y va a ser bajo también en zona pobre. ¿Qué les llegó a la mente entonces? Cuando un motor está trabajando bien, está en zona estequiométrica, el CO2 va a ser alto, efectivamente, va a ser alto. Y miren, cuando yo tengo ahora un problema en la mezcla, sea que esté muy rica o esté muy pobre, ¿qué va a pasar con el CO2? Va a bajar. Oiga, pero ahí no entiendo, me van a decir, porque si estamos tratando de bajar el nivel de CO2, ¿por qué es bueno que en el análisis de gases el CO2 esté alto? Perfecto. Acordémonos que el CO2 es un indicador de que la combustión está perfecta. Entonces nos conviene que el CO2 sea alto, ¿sí? Pero sea alto en porcentaje, no en cantidad. Y vamos a entender lo siguiente. Hay una manera, mientras el motor esté perfecto, el CO va a estar alto en porcentaje, ¿verdad? Pero en cantidad tiene que ser bajo. Y hay una sola manera de que el CO2 en cantidad sea bajo. ¿Cómo? A través del consumo de combustible. A mayor consumo de combustible, mayor emisión de CO2 en cantidad. Pero si yo gasto un poquito de combustible, va a haber menor cantidad de CO2, pero en porcentaje sigue siendo alto con relación a la mezcla, sea poco o sea bastante. Un concepto un poquito interesante de atender. No vamos a decirle difícil, ¿sí? Porque lo difícil no existe. Existe estudiar, existe revisar esta información que yo le estoy comentando y entender que, ojo, hoy los motores desean bajar el CO2 en cantidad y hay una sola manera, de la forma de bajar el consumo de combustible, así de fácil, de bajar el consumo de combustible. Hoy tenemos una rama en el área automotriz que se llama el downsizing. Downsizing. ¿Qué es el downsizing? Es esta nueva manera de que todos los fabricantes traten de obtener la misma potencia, pero bajando el tamaño de los motores. Porque si yo bajo el tamaño de los motores, es lógico que voy a bajar la cantidad de CO2 que estoy emitiendo al medio ambiente. ¿Por qué? Porque alta contaminación, alto consumo de combustible, alta emisión de CO2. Pero si yo bajo el consumo de combustible, también voy a bajar la emisión de CO2 en cantidad. Pero así salga poca cantidad de CO2, con relación a toda la mezcla, el CO2 en porcentaje tiene que ser alto. Perfecto. Vamos a ver algo más adicional. ¿Qué nos falta acá? Tenemos, perfecto, vamos con esto, ¿sí? Que son los 4 gases. Cuando yo compro un analizador de gases, me dicen, oiga, quiero un analizador de 4 o de 5 gases. Yo le digo de 4 gases. ¿Por qué? Porque me va a medir HC,
CO, O2 y CO2. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué tal? ¿Vamos atendiendo? Vamos por favor igual poniendo sus preguntas ahí en el chat para irnos entendiendo. Vamos para adelante. A la final, ¿cómo quedaría todo lo que vimos acá? Y vamos a hacerlo rápido como un recuento. Tenemos al CO. Acuérdense que el CO alto en zona rica, bajo en zona estequiométrica y bajo en zona pobre. El HC va a ser alto tanto en zona rica como en zona pobre. ¿Dónde va a ser bajo? Cuando esté en zona estequiométrica. El oxígeno va a ser nuevamente bajo en zona rica porque nos está faltando oxígeno y alto en zona pobre. Los óxidos nitrosos por lo general van a ser bajos en zona rica y altos en zona pobre. Y en zona estequiométrica van a ser no tan altos como en zona pobre. Como no vamos a medir óxidos nitrosos, pues lo vamos a dejar ahí. Muy bien, adelante. Ahora sí nos estamos metiendo a los fundamentos del diagnóstico con este equipo que se llama analizador de gases. Vamos acá. Es muy interesante que por favor igual me enfoque esto y entendamos lo siguiente, que no solo el motor emite gases contaminantes. Ojo, no solo el motor emite gases contaminantes. ¿A qué me refiero? A que, bueno, los gases contaminantes lo voy a obtener en un 20% van a salir ¿de dónde? Del cárter. El 60% apenas sale del escape. Y hay un 20% de gases contaminantes que va a estar en el tanque de combustible. Perfecto, vamos para adelante. Hay que entender que ahora, si hablo de diagnóstico con analizador de gases, recordemos que hay 3 sistemas que están trabajando en bajar gases contaminantes, que son 3 sistemas que lo vamos a encontrar en la mayoría de motores. ¿Cuáles son esa mayoría de motores? Tengo, ¿cómo controlo los vapores de combustible? A través de un sistema que se llama EVAP o que regularmente o comúnmente lo conocemos como el canister, decimos el sistema del canister. Los vapores del cárter se vuelven a consumir en el motor, ¿a través de qué? De esta válvula PSB o recirculación de gases del cárter. Y tenemos los gases o el sistema de escape, que lo controla ¿qué sistemas? La EGR, ojo, la EGR, el sensor de oxígeno y el catalizador. Perfecto, nos vamos entendiendo. Recordemos que la EGR no quiere decir que es ese sistema que trata de consumir nuevamente los gases que salieron incompletos combustionados. No, señores, la EGR está para bajar la temperatura en la cámara y por ende bajar ¿qué gas se producía a alta temperatura? Sí, los óxidos nitrosos. Perfecto, y el catalizador que vamos a hablar muy rápidamente para que ustedes lo entiendan. Muy bien, vamos para adelante. Vamos a hablar de este catalizador. ¿Qué es lo que le entra al catalizador? Hidrocarburos, es decir, gasolina que no se combustionó bien, el CO, el monóxido de carbono y los óxidos nitrosos. A la final, este catalizador que tiene varios componentes va a ser una magia y esa magia la vamos a explicar rápidamente, ¿sí? Un componente muy interesante o de gran predominancia en el catalizador es el cerio, ¿sí? O cerium, que lo llamamos, que es el encargado con otros componentes, no es un curso de catalizador, pero vamos a explicarles rápidamente, en convertir lo que yo tenía como gases contaminantes, al CO, al HC y al óxido nitroso, ¿en qué? En agua, que era normal en una combustión, el CO2, que sigue siendo normal, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Por qué ahora, al final del catalizador, ojo, yo tengo poco oxígeno? Por la siguiente razón, ¿ya? El catalizador trabaja con 2 condiciones. Debe tener primero buena temperatura, es decir, tener una temperatura mayor de 300 grados centígrados y debe tener oxígeno para hacer una magia que, por ejemplo, se llama oxidación. Perfecto. Como el catalizador come oxígeno para hacer esta magia, el nivel de oxígeno a la salida del tubo de escape tiene que ser bajo. A ver, entonces con el analizador de gases,
Si yo tengo oxígeno bajo, ¿puede ser síntoma que el catalizador está en buen estado? Pues sí, lo está. Muy bien. Vamos acá. El catalizador, si es un catalizador de 2 vías, va a ser la magia en 2 partes. La primera magia, que se llama reducción y oxidación. ¿Qué es en la reducción? En este proceso, el catalizador va a empezar a separar partículas, ¿sí? A separar partículas. Al CO va a tratar de transformarlo en CO2. A los hidrocarburos va a tratar de sacarle el oxígeno y por otro lado sacar agua. ¿Ya? Digámoslo de una forma fácil. Es un tantito más complejo cómo trabaja el catalizador, pero de esta forma lo vamos a hacer muy fácil para que usted lo entienda. Y el otro proceso es de oxidación. Cuando yo digo que un metal en la intemperie se ha oxidado, que ha tomado un color café rojizo, quiere decir que se oxidó. Y la oxidación no es otra cosa que nuestras partículas o nuestro componente absorbe oxígeno. Absorbe oxígeno. ¿Qué se me ocurre? Que el CO, por ejemplo, al CO que tiene una partícula de oxígeno, le adhiero, o el catalizador le adhiere en este proceso de oxidación, otra partícula de oxígeno, de CO lo va a transformar en CO2. Exactamente. De CO, un gas contaminante, venenoso, en CO2, que un gas que también en alta condición va a ser contaminante, pero no va a ser venenoso. Muy interesante esta parte. Vamos para acá. Viéndole internamente un catalizador, ¿qué es lo que voy a tener? A estas 2 etapas del catalizador. ¿Sí? Vemos que A, por ejemplo, es esa cerámica que ustedes ven, que es la etapa de reducción, y el otro bloque de este material que está dentro del catalizador es el que hace el proceso de oxidación. Recordemos que el catalizador necesita temperatura y necesita oxígeno. Y si necesita oxígeno, la cantidad del mismo que sale aquí en el tubo de escape va a ser bajo. Muy interesante el momento de diagnóstico. Acordémonos, un breve recuento, tenemos un catalizador de doble vía. Cuando hablo de doble vía es que va a atacar al monóxido de carbono, ¿sí? Al dióxido de carbono, y también va a atacar en la segunda vía a los hidrocarburos, ¿ya? Es decir, que un catalizador de 2 vías va a trabajar con CO y HC. Si yo tengo uno de 3 vías, me va a trabajar con CO, con HC, y también me va a cambiar a los óxidos nitrosos. Óxidos nitrosos, 3 vías. Y hoy en muchos vehículos, ya no es nuevo, esta tecnología ya no es, digamos que wow, apareció, tenemos que los catalizadores de 3 vías, pero con inyección de aire. ¿Cómo se dan cuenta que es con inyección de aire? Primero, ¿por qué inyecta aire? Porque recordemos que el catalizador necesita oxígeno para trabajar, y si entra más oxígeno, come más oxígeno, el catalizador se vuelve tan eficiente que representa como tener 2 catalizadores en el mismo lado. Perfecto. ¿Cómo identifico estos catalizadores de 3 vías? Porque en la parte donde está B1, S1 es el sensor de oxígeno antes del catalizador, también voy a tener una cañería que deja inyectar el aire a este catalizador. Por favor, déjenos sus preguntas en el chat que seguiremos contestando. Tenemos ya pocos minutos para entrar a diagnosticar.
Yo quiero que ustedes puedan diagnosticar ya, tengan o no tengan analizador de gases, entendamos cómo funciona esto. Perfecto. Es por eso que estos primeros minutos de pronto resultaron para muchos un poco cansados, espero que no haya sido así. Y vamos a lo principal de esto. No sin antes contarles que este breve cuadro lo único que me indica es quiénes contaminan más. Me dicen, vea, los vehículos livianos a gasolina contaminan más. Me dicen, no, ¿qué pasa? Los vehículos comerciales a diésel contaminan más. Sí, y tienen razón los primeros. Los vehículos livianos a gasolina son los que más contaminan. Ojo, es por eso que la atención, hoy más que en los vehículos comerciales, está en los vehículos livianos, porque en cantidad contaminan muchísimo más. Nos fuimos con el diagnóstico, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Los hidrocarburos, recordemos que es resultado de una combustión no completa. Cuando yo tenga mi reporte de análisis de gases y vea hidrocarburos altos, voy a echarle la culpa casi de lleno. O lo primero que se me va a ocurrir en la cabeza es que vea que si los hidrocarburos están altos, puede deberse a un problema de fallas en el sistema de encendido. Veo hidrocarburos de 200, 300, 400 ppm, partículas por millón, le echo la culpa automáticamente en primera instancia, no necesariamente siempre va a ser eso, pero lo primero que voy a pensar, ojo, es que tengo problemas en el sistema de encendido. ¿Qué puede ser? Bujías o cables defectuosos, un kilovoltaje bajo de la batería, fallas en el circuito primario de la batería, una tapa del distribuidor defectuoso o incorrecto tiempo de encendido. En vehículos con motores antiguos donde yo tenía que calibrar el tiempo de encendido, cuando ese tiempo estaba anormal, la emisión de hidrocarburos era alta. Perfecto. Tengo mi reporte de hidrocarburos altos, pues reviso primero el sistema de encendido y veo que no es por ahí. Segundo punto, si los hidrocarburos siguen altos luego de haber revisado el sistema de encendido, me voy a los problemas mecánicos. ¿Qué problemas mecánicos yo tengo en el motor? Distribución desfasada. Si yo calo mal la banda de distribución o la cadena de distribución, ¿puede generarme hidrocarburos altos? Sí. Es decir, que usted puede diagnosticar un problema en el calado de distribución a través del análisis de gases. Válvulas mal asentadas, una incorrecta calibración de estas válvulas, desgaste en los anillos del pistón o paredes del cilindro. Es decir, cuando yo tengo ya insuficiente compresión debido a que un motor está por repararse, los hidrocarburos van a ser altos. No, van a ser muy altos. Muy altos. ¿Y por qué van a ser muy altos? Porque recordemos que cuando un motor está desgastado, ¿qué es lo primero que consume? Aparte de combustible, aceite, efectivamente, aceite. Entonces, como el aceite no se consume en su totalidad, el aceite que es un hidrocarburo, entonces el hidrocarburo lo voy a ver en el análisis de gases como un valor alto. Perfecto. También porque se producen hidrocarburos altos por depósitos de carbón en las válvulas. ¿Ya? Imagínense, o sea, tan interesante que se volvió esto, que hay muchas fallas en el vehículo, en el motor, que yo lo voy a ver acá a través del analizador de gases. Vamos, ya le eché la culpa a la parte mecánica, a la parte de encendido en primer lugar, a la parte mecánica en segundo lugar, y hay una tercera parte, que cuando los hidrocarburos están altos y yo ya revisé el sistema de encendido, revisé el sistema mecánico, puedo tener problemas de falsas señales a la entrada de la computadora. Entonces ahora sí estoy echándole la culpa a la ECU, que algo está haciendo, está recibiendo una señal incorrecta de algún sensor que está provocando que yo tenga problemas de mezcla aire-combustible, sean pobres o sean ricas. ¿Se acuerdan las curvitas que hicimos? Y vamos a recordar que hidrocarburos altos se producen en mezclas de aire combustible, tanto pobres como en ricas. Es decir, en cualquiera de estas dos condiciones que son adversas, ricas o pobres, los hidrocarburos van a ser altos. ¿Sí? ¿Por qué una mezcla es pobre? Es decir, yo determino con mi analizador de gases que la mezcla es pobre. ¿En dónde empiezo a buscar el problema? Entradas falsas de aire, fugas de vacío, es decir, esas cañerías que tienen que vacío y que no están bien selladas,
empaque del colector de admisión con fugas, o se dañó el empaque del colector de admisión, o tengo problemas en la mariposa de aceleración. Perfecto. También habíamos hablado de mezclas muy ricas. ¿Qué es la mezcla rica? Pues o que le falta aire o le sobra combustible. ¿Qué puede pasar aquí en una mezcla rica? La calidad de combustible, es decir, no tiene el octanaje adecuado. La presión de combustible es muy alta, se dañó el regulador de presión. Puse una bomba que tiene muchísima presión. El ancho de onda del inyector por alguna razón está muy alto, es decir, el milisegundo está alto, produce hidrocarburos altos. El lazo cerrado es incorrecto, es decir, el vehículo no entra a lazo abierto, acuérdense, no entra a lazo cerrado. Tenemos dos lazos en el motor. Cuando está a temperatura, el motor pasa de lazo abierto a lazo cerrado, es decir, con control del sensor de oxígeno, pero aquí no pasa lo mismo. El sistema de enfriamiento tiene problemas. Claro, ¿eso produce mezclas ricas? Sí, el sistema de enfriamiento sí. Tenemos la tradición, muchos mecánicos de antaño, que en problemas de recalentamiento quitamos el termostato del motor. Y si quitamos el termostato, ¿qué pasará con la temperatura del motor? ¿Sube o baja? Baja, ¿verdad? Porque ya le suspendimos el termostato, es decir, estamos en un proceso de refrigeración continua. ¿Y eso qué va a hacer? Que por la temperatura que va a estar abajo, ¿qué creen que va a tratar de hacer la computadora para subir la temperatura? Inyectar más combustible, inyectar más combustible. Y si eso pasa, voy a tener una mezcla rica. Perfecto. ¿El sistema de GR defectuoso también? Claro. Miren, cuando llega un vehículo al taller y yo veo que el hidrocarburo es muy alto y ya ataqué todo eso, es lógico que no voy a pensar que puede ser el sistema de EGR el que está dañado y que está produciendo ese problema de alta emisión de hidrocarburos. Muy bien, hidrocarburos. Y nos vamos a pasar ahora al CO. En esta primera parte que vimos al HC, yo determiné que puedo tener problemas de encendido, o sé que puedo diagnosticar problemas de encendido, problemas mecánicos, problemas de mezcla, problemas de computadora, problemas de señales de los sensores que puede afectar los hidrocarburos. Recordemos que el CO, nuevamente volviendo a las curvitas que hacíamos al inicio y que pronto ustedes ya se estaban durmiendo en esa parte, vimos que la emisión de CO se produce únicamente en mezcla rica. Amigo, hay mucho combustible o poco aire, ¿qué cree que va a pasar con el CO? Alto. ¿Voy a tener CO en mezcla pobre? Nunca, nunca. Perfecto. Y vamos para acá. ¿Por qué se produce ahora las emisiones de CO? Vamos a hablar. ¿Excesiva presión de combustible? Lógico. ¿Qué va a hacer la excesiva presión de combustible? Mezcla rica. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga fugas de inyectores? ¿Se va a enriquecer o no se va a enriquecer la mezcla? Se va a enriquecer. Y aparte de subirnos HC, también nos va a subir el CO. Rotura de diafragma en el regulador de presión, lo mismo. Va a hacer que gasolina entre de forma cruda hacia la cámara de combustión. ¿Y qué va a pasar con el CO? Arriba. Y también un sistema de VAP defectuoso. Sabemos que el sistema de VAP está defectuoso por lo general cuando se daña el canister, que es este filtro de carbón activado que deja pasar vapor de gasolina, pero cuando hay ya gasolina, no hay solo vapor, va a entrar nuevamente gasolina en estado líquido al motor. Vamos a irnos más adentro. ¿Por qué la emisión de CO puede ser alta? Le vamos a echar nuevamente a la computadora la culpa. ¿Qué puede estar pasando? Que tiene un incorrecto valor de carga. Recordemos que el valor de carga es el valor que vemos en el escáner, que es un porcentaje del esfuerzo mecánico que tiene el motor. ¿Qué genera este esfuerzo mecánico? Pues moverse internamente al motor, mover el alternador, mover la bomba de dirección si tuviera, es decir, si no tiene dirección electroasistida, y mover ciertos componentes que le hacen generar carga. Recordemos que la carga ahora lo calcula a través de CKP, sensor MAP y el sensor de aceleración o TPS. Con estas tres datos, la computadora saca el valor de carga. Y si alguno de esos sensores está mal, ¿qué creen que va a pasar con el valor de carga? No va a ser el real. Y si sube la carga, sube el consumo de combustible y sube CO. ¿Un poco rápido? Puede ser que sí. Pero en el diagnóstico nos vamos a dar cuenta que esto es fácil si entendemos estos conceptos.
Un sensor de temperatura, por lo general, ¿qué va a hacer? ¿Que se enriquezca o se empobrezca la mezcla? Por lo general, que se empobrezca, perdón. ¿Por qué? Porque cuando se daña este sensor de temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Sube o baja? Baja. Menos 10 grados, menos 5 grados, menos 15 grados. ¿Y qué va a hacer la computadora para tratar de calentar? Le va a poner más combustible, es decir, el milisegundo lo sube. Y si sube el milisegundo, ¿qué va a pasar con el CO? Sube, ¿verdad? Muy bien. ¿A quién más le puedo echar la culpa del CO? A una contaminación de combustible en el cárter. Claro, problemas ya mecánicos de motor que hacen, digamos algo más fácil, un problema de encendido en el motor que haga que no se produzca una buena combustión y que la gasolina se mezcle con el aceite y a la final vaya a parar al cárter. Una válvula o manguera de la PCB obstruida también va a elevar el CO. Un sistema de lazo cerrado y enclavado en rico, la misma cosa o el mismo efecto, el CO alto. Muy bien, nos vamos a una parte interesantísima. De aquí parte que ustedes en pocos minutos aprendan a hacer un análisis de gases. Tenga o no tenga el equipo, hoy lo va a aprender. Y vamos a pedirle a cámaras que me acompañen un minutito acá al pizarrón. ¿Me siguen, por favor? Sí, me está siguiendo. Listo. Yo a esta le conozco como la regla del 1. Es una regla que me la inventé. Les soy sincero, me la inventé. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta regla de 1? Que yo les voy a enseñar en cualquier vehículo, ¿sí? Que viendo estos parámetros, viendo estas magnitudes, ustedes sepan que el motor está bien o mal. Empecemos por los gases. Vamos a topar el primero que vimos, el CO. Luego nos vamos al HC, luego nos vamos al CO2, luego nos vamos, ¿qué nos falta ahí? El oxígeno, ¿sí? ¿Y qué nos falta adicional? Algo que conocemos como lambda o factor lambda, ¿ya? ¿Qué es este lambda? ¿No es un gas? No es un gas. Es una relación que calcula el analizador de gases para saber en qué condición está la mezcla. Y vamos a hablarlo rápidamente. ¿Cuáles son los valores correctos? Y vamos a ponerle valores. Ok. Va a ser lo siguiente. El CO, ojo, el CO va a ser, y lo vamos a poner, menor a 1%. Por eso yo lo conozco como la regla de 1, porque muchas de estas magnitudes empiezan con 1. Ojo, va a haber vehículos muy nuevos que esto va a ser mucho menor a 1. Es decir, no va a ser ni 0.9 ni 0.8, va a ser 0.1. En vehículos muy modernos, el CO y el HC van a tender a 0. Perfecto. El CO tiene que ser menor a 1. El HC también tiene que ser menor a 100 ppm. Esto es una regla general. Nuevamente, ojo, en vehículos modernos, en vehículos nuevos, no van a ser 100 ppm. Van a ser 50, van a ser 40, van a ser 10 ppm, van a ser 2 o 3 ppm, depende qué tan moderno y qué sistema tenga regulado el combustible, o perdón, qué sistema de control de emisiones tenga el motor, tenga Euro 3, Euro 4, Euro 5 o tenga ya un Euro 7.2, que es la última norma que tenemos. Perfecto, el CO2 ahora no va a ser menor, acordémonos que el CO2 en porcentaje tiene que ser alto y va a ser mayor a 13%. 13%. Es decir, va a ser 13.5, 14, un valor ideal, por ejemplo, va a ser 14%. El oxígeno, recordémonos que el oxígeno tiene que comérselo el catalizador, entonces debo tener poco oxígeno si la mezcla está bien. ¿Cómo va a ser el oxígeno? Debe ser menor a 1%. Si miren cómo jugamos esto, 1, 1, 1 y lambda. Muy interesante. Recordemos que lambda va a ser 1 si la mezcla es
estequiométrica. ¿Sí? 14.7 partes de aire por una de oxígeno. La mezcla va a ser estequiométrica y va a ser 1. ¿Qué va a pasar? Que si es mayor a 1, y le vamos a poner así, si esto es mayor a 1, la mezcla va a ser pobre. ¿Sí? Es decir, hay mucho oxígeno. Y si es menor a 1, es decir, 0,9, 0,8, 0,7, la mezcla va a ser rica. ¿Ya? Va a ser rica. Si está equilibrada, ¿cuánto iba a ser? 1. Con estos valores, mis queridos amigos, ya nos vamos a diagnosticar. Hagámosle un paneo general para entender. ¿Sí? Hagámosle más, que se vean todos los valores. Más, por favor. Listo, ahí estamos bien. Recordemos, esto es un vehículo, sea de los años 90, de los años 2000, de los años 2010, hasta moderno. Esto aplica a todos los motores sin importar el año. Ojo, sin importar el año. Es decir, que hoy quiero ver al diagnóstico con analizador de gases para eso, para determinar el correcto estado del motor. ¿Y cómo es esto? El CO menor a 1, el HC menor a 100, mientras más moderno, mucho menor, el CO2 mayor a 13, un valor ideal 14, el oxígeno menor a 1 y la mezcla, si es 1, va a ser rica. Si es menos de 1, si es 1, va a ser estequiométrica o perfecta. Si es menos a 1, va a ser rica, y si es mayor a 1, 1.1, 1.2, va a ser una mezcla o tratarse de una mezcla pobre. Y nos vamos acá a las presentaciones. Listo, estábamos perfecto ahí. ¿Sí? ¿Qué estoy viendo acá? ¿Qué estoy viendo en la pantalla? Estamos con un analizador de gases cualquiera, con valores reales. El CO me dice 0.1. ¿Está bien o mal? Está bien, ¿sí? Vimos en el cuadro anterior que es menor a 1. El CO mayor de 13%, el CO2, ¿verdad? CO2 mayor a 13%, aquí está 13.5, ¿está bien o está mal? Está bien. ¿Qué tenemos aquí? Lambda, aquí vamos a tener lambda. ¿Qué me dice lambda? Es 1.1. ¿Qué nos quiere decir? Que la mezcla está tendiendo a rica o tendiendo a pobre. Si nos acordamos de la tabla anterior, voy a ver que está tendiendo a pobre, es decir, tengo mucho aire en la mezcla. Más de 1, mezcla pobre. ¿Qué tengo el HC? 100. Yo decía que debe tener menor de H100, pues está casi por ahí. El oxígeno, 1%, quiere decir que está trabajando no el catalizador. Claro, está comiéndose ese oxígeno. Y este, por ejemplo, es un sexto parámetro que mide óxidos nitrosos, que no lo estamos considerando porque es muy complicado medir y no se lo está haciendo. Vámonos ahora sí a casos reales. Y tengo acá, y le pido que me enfoque mi compañero, ¿sí? Ya un caso real. Ya vamos a empezar a diagnosticar. CO 0.55, CO2 12.1, lambda por alguna razón se fue, HC 120, oxígeno 6%, es demasiado. Entonces, ¿qué se me ocurre? ¿Ya? Entre todos los valores que yo veo, el primer tip de esto es identificar el parámetro principal o el que está mayormente afectado. Si vemos todos estos valores, ¿sí? Para mí el oxígeno es el que está más afectado, ¿ya? Y desde ahí empieza mi diagnóstico. Yo veo que el vehículo ha perdido algo de fuerza, digo 12.1 si lo normal es mayor a 13, parece que no ha perdido mucha fuerza, pero hay algo ahí. ¿Hay consumo de combustible? El CO me habla de una mezcla rica. No hay consumo de combustible. ¿El hidrocarburo está movido? Sí, está ligeramente movido. Pero ¿por qué se fue lambda? ¿Por qué no puede calcular el analizador de gases? Por esto, yo tengo mucho oxígeno. Perfecto, el analizador de gases me está diciendo en este caso que hay mucho oxígeno. ¿A quién le echo la culpa de que en el tubo de escape tenga demasiado oxígeno? ¿De pronto ya lo dedujeron? Sí, del tubo de escape roto. Un tubo de escape roto va a hacer no que salga aire, sino que entre aire por el efecto de Venturi, que el gas que sale va a tratar de absorber el aire del medio ambiente. ¿Y dónde está este aire? Aquí. ¿Cuál es esto entonces? ¿Cuál fue esta falla? Tubo de escape roto. Enfoquémosle, por favor. Este es un tubo de escape roto. ¿Sí? Ahí perfecto. Ahí sí le dejamos
Está perfecto. Muy bien. Mire, con el analizador de gases, ¿determiné un tubo de escape roto? Sí. Existen 3 condiciones para medir gases en el vehículo. La primera es que el motor esté a temperatura de funcionamiento, es decir, más de 90 grados centígrados. La segunda es que el tubo de escape no se encuentre roto, es decir, no tenga fugas. Y la tercera, que yo voy a tener que acelerar 3 veces para limpiar el tubo de escape. Vámonos a otro caso real. ¿Qué les parece esto? ¿Ya? Vamos a enfocar nuevamente, y este es un caso real. ¿Qué pasa con el CO? 1.10. El CO2, que me habla de la potencia, 11, debe estar mayor a 13. Lambda, 1.15, tiene que estar por lo general en 1. El HC, menor a 100, ¿y cuánto nos da? 360. El oxígeno, menor a 1, ¿cuánto nos da? 4%. ¿Ya? ¿Identifican ustedes cuál es el valor que está mayormente movido? ¿Sí lo identificaron? Sí. De todos estos parámetros, yo determino que el HC está más movido, por ejemplo, que el CO. ¿El CO se movió? Sí, porque la regla nos dice menor a 1. Pero el HC de 100 fue a 360, es decir, 3.6 veces mayor que el valor normal, digamos, como tal. Perfecto. ¿Por qué el oxígeno está tan alto? ¿Ya? Y eso es lo que yo voy a determinar. Recordemos que el HC es alto y yo le voy a dar la culpa, le voy a otorgar la culpa al sistema de encendido. Y este caso sí, fue el sistema de encendido y específicamente en un cilindro. No les puedo decir qué cilindro fue, el 1, el tercero, el cuarto. No, pero sé que es un cilindro. ¿Y cómo lo sabes? Primero, sé que es encendido porque el hidrocarburo está muy alto con relación al CO. ¿Ha perdido potencia? Sí, la potencia debería ser mayor de 13.5 y está a 11, entonces perdió fuerza. Que me imagino que un cilindro no está funcionando, por eso perdió fuerza. ¿Y de dónde sale este oxígeno? Justamente del cilindro que no está trabajando. Como es un problema de encendido, a este cilindro le entra combustible, le entra aire y sale aire. Entra aire y sale aire. ¿Y quién mide ese aire? El sensor de oxígeno del analizador de gases. Veamos si esa fue la respuesta. Perfecto. Falla de encendido. Bueno, nos faltan pocos minutos, pero alcanzamos a hacer unos par de ejercicios más. ¿Qué les parece esto? ¿Ya? CO 4.20 debe ser menor a 1. CO2 13.5 debe ser 13.5, nos marca 11. Lambda tiene que ser 1, nos da 0.87. Desde aquí voy. 0.87. 1 estequiométrica. Más de 1, pobre. Menos de 1, rico. ¿Cómo está la mezcla? Sí, rica. HC, alto. ¿Por qué está alto? Porque va a estar siempre alto cuando hay un problema de combustión o mezcla rica o mezcla pobre, como en este caso. Mezcla rica, el HC tiene que estar alto. Y el oxígeno que está bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un problema de mezcla rica, es decir, que le está faltando oxígeno. ¿Ustedes ya pueden deducir por dónde está el problema? De todos los parámetros, acordemos que el primer tip es ver cuál de estos gases es el más afectado. Si ustedes vieron, ¿será el CO o el HC? Sí, es el CO, es el que está mayormente movido y a ese es el que yo le voy a atacar. ¿Y por qué se produce el CO? Por una sola condición, mezcla rica. Si yo me voy más adentro en mi diagnóstico voy a determinar por qué es esta mezcla rica, pero ahí está mi diagnóstico ya. Aquí tengo un problema de mezcla rica. En este caso, digamos que el cliente o la falla, yo le puedo decir, ¿sabe qué, señor? En este caso la falla es porque la mezcla está pobre, o sea, le está sobrando el oxígeno, creo que está sin filtro de aire. Imposible, porque aquí el analizador de gases me dice que estoy con una mezcla rica, es decir, que le está faltando oxígeno. Muy bien, alcanzamos a uno más, alcanzamos si usted no se cansó todavía de vernos. Miren, CO 0.85, es decir, menor a 1 está ok. Dejamos esto acá. CO2 13.5 está a 11, entonces ¿ha perdido fuerza? Sí, ha perdido eficiencia ese motor, que sería la propia palabra. Lambda 1.21, ¿mezcla rica o mezcla pobre? Sí, mezcla pobre.
HC 340, un valor alto, acordémonos que era 100. ¿Por qué? Porque mezcla rica o mezcla pobre, el HC va a ser alto. Y el oxígeno, 3.2%. ¿Podemos ver en dónde está la falla? Sí, ¿cuál es el parámetro que está más afectado? Pues sí, tiene razón. Aquí tenemos un problema de que la mezcla está pobre, ¿sí? Igual, perdón, aquí tenemos una mezcla pobre, es decir, que está faltando combustible y sobrando ¿qué? Oxígeno. Si queremos diagnosticar esto brevemente, vamos a decir que tratamos hoy con una mezcla pobre. ¿Qué se les ocurre para tener una mezcla pobre? Es decir, que está entrando mucho oxígeno al motor. Sí, puede ser un sensor MAF que esté sucio, puede ser el mismo vehículo, el mismo motor que está con entradas de aire adicional, que esto está provocando que el oxígeno se suba y que la mezcla se haga muy pobre. Y vamos acá, ¿sí? No se cansaron, ¿cierto? Vamos a lo último, ¿ya? No, vamos dos más, sí alcanzamos. Imagínense este valor, CO2 5, CO2 9.1, imagínense, CO elevado, más de 1, CO2 13.5 está bajado mucho a 9%, es un motor que no tiene potencia, no tiene eficiencia, sí, porque eficiencia y potencia están muy casados, y lambda 1.2, que está sobrando combustible o sobrando aire, sí, sobrando aire, 2200 HC, 2200 HC. Por este valor yo determino que puede ser un problema de consumo de aceite, sí puede ser. Oxígeno, 5%, es decir, un cilindro, 2 cilindros ya no están aportando, no están combustionando bien, están metiendo aire y sacando aire. Como yo ya les di la pauta, que es tan claro que el HC está completamente movido y por su valor no puedo ni echarle un problema de encendido, no puedo echarle un problema a algo de computadora que sí puede darse, por todos estos valores yo deduzco que aquí tengo un problema de fallo mecánico, ¿sí? Este es un motor candidato a reparación. Y con este nos queremos despedir de esta ocasión. Miren, CO 0.2, CO2 14, lambda 0.99, todo está en valor, HC 140, oxígeno 0.7 y me dice, ¿qué está movido de aquí? Sí, el HC. Pero usted me dijo que la regla es 100. Sí, pero está alzado. ¿El motor está bien o está mal? Y le hago una pregunta fundamental. ¿La mezcla está estequiométrica? ¿Cuál es el valor que nos da la estequiometría? Lambda, ¿sí? 0.99, que eso equivale a 1. Entonces, está estequiométrica. ¿El motor consume combustible? No, porque el CO está en 0.2. Pero ¿por qué este HC está ligeramente alto? Por dos razones. O porque sí le falta mantenimiento al motor, pero está trabajando, digamos, dentro del límite normal, o porque el motor está frío. En todo caso, estos parámetros me indican de que el motor está ok y que puedo mejorar este HC o calentando o dándole mantenimiento. El objetivo de esta charla muy breve es que ustedes entiendan que el analizador de gases se ha vuelto una herramienta fundamental en el diagnóstico, casi tan importante o más importante que el propio escáner, porque yo solo con meter mi sonda de medición rápidamente puedo determinar por dónde está la falla en el motor y eso me ahorra muchísimo tiempo. Y así llegamos a la parte final de este programa. Hemos compartido con ustedes información muy valiosa y a pesar de que ha sido muy poco tiempo, yo sé que va a ser aprovechado por cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por habernos acompañado y queremos agradecer a quien hizo posible para poder estar junto a ustedes. Nos enlazamos nuevamente con Felipe Mera. Gracias por permitirnos estar acá. Quisiera que nos cuentes, ¿qué Mercom tiene preparado en estos días? Bueno, en el futuro y los futuros enlaces que vamos a realizar o cursos que vamos a realizar, queremos que nuestros clientes sepan qué otro tipo de herramientas vamos a ir implementando para poder desarrollar un taller e implementar un taller al alcance del bolsillo de todos con nuevas herramientas, tales como osciloscopios, herramientas de diagnóstico, bancos de prueba
y todas estas herramientas queremos que ustedes sepan cómo se van complementando unas con otras. Entonces es importante que nos sigan en nuestras redes sociales, sigan nuestras charlas y nuestras capacitaciones para así mantenerse informados de las últimas tecnologías que Mercom trae para ustedes. Excelente, Felipe. Muchísimas gracias de antemano. Nos queremos despedir contigo y sobre todo pedirles que nos sigan en la página web de Mercom y miren todas las soluciones que hoy el taller automotriz de actualidad o el taller moderno debe tenerlo. Vivimos en un nuevo mundo, en un mundo tecnológico. Acompáñenos en el próximo programa que Mercom les tiene preparado para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.